Déjame mandarles déjame ponérselo, se lo vamos a mandar. La clase, ¿pueden ver todos? ¿Pueden ver? ¿Sí pueden ver lo que estoy enseñando aquí? Sí. Sí. Ok, entonces, básicamente, déjame ponerlo aquí, que no. Básicamente, déjame poner aquí. No me deja esta cosa. Okay. La intención, la clase la titulamos Sacramentos y Liturgia, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta clase básicamente es adentrar el conocimiento histórico, teológico de nuestras prácticas litúrgicas, ¿no? La liturgia, lo que ustedes saben, la liturgia es lo que se hace, es el trabajo de la gente, es la definición que se utiliza en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de entender cuáles son las prácticas que estamos haciendo y de dónde vienen, ¿no? Porque muchas veces participamos en actos sacramentales, ¿no? Que sea bautismo, la Eucaristía, confirmaciones, y nos damos cuenta de que a veces no entendemos por qué son esas acciones, ¿no? Entonces, nuestro propósito es entender, dentro del punto de vista teológico, cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús moldean la forma y la identidad a través de esa práctica sacramental, ¿verdad? Entonces, la primera clase que vamos a hacer, son 4 clases que vamos a tomar a lo largo de estos cuatro clases. La primera es febrero 18, la segunda va a ser marzo 4, la otra marzo 18 y en abril 1. La primera clase lo que vamos a hacer es ¿qué son los sacramentos y cómo hemos llegado al entendimiento de ellos? ¿Verdad? Vamos a explorar el origen, término, historicidad y su aplicación, ¿verdad? La segunda clase vamos a hablar sobre lo que entendemos en la Iglesia Episcopal sobre bautismo y Eucaristía, ¿sí? Y vamos a examinar los orígenes de las Escrituras, su función en nuestras comunidades. La tercera clase es básicamente qué entiende la Iglesia Episcopal como ritos sacramentales, ¿no? Los ritos sacramentales, que es el matrimonio, confirmación, ordenación, reconciliación y unción de los enfermos. Muchas veces entendemos sacramentos como decimos, tenemos los 7 sacramentos, pero en la Iglesia Episcopal básicamente es una definición que utiliza solamente sacramentos, hay 2, que es el bautismo y la Eucaristía, los demás son ritos sacramentales. Y vamos a explicar por qué, ¿no? En la Iglesia Católica Romana se conoce como 7 sacramentos, nosotros entendemos solamente 2 y los demás son ritos sacramentales. Porque básicamente los sacramentos, los que instituye Cristo, Jesús, es el bautismo y la Eucaristía. Y vamos a explicar por qué, ¿no? En la cuarta clase vamos a hablar sobre qué entendemos por noción de sacramentalidad. Y vamos a indagar cómo podemos aplicar lo que aprendimos en las clases anteriores en nuestra vida y en nuestro ministerio. Esta clase, muchos de ustedes participaron, la dimos hace 5 años. Entonces, igual más o menos van a tener un poco de orientación. Entonces, vamos a tratar si se acuerdan, pues comentan. Si tienen dudas, me interrumpen. Y básicamente lo que quiero ver, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer básicamente, deja poner la clase, si todos no la tienen aquí. Déjame ponerlos aquí. Y pregúntenme cualquier cosa. Si no entienden, me dicen, ¿no? Me preguntan. Entonces, básicamente lo que yo hago, básicamente con este tipo de clase, lo que hago yo, mejor les quiero ver así la cara. Lo que hago yo con la clase, la uso como una referencia. La hoja que les mando es como una referencia para que ustedes la tengan y que ahí sobre mismo tengan ustedes notas, hagan sus propias notas ustedes también, para que, bueno, se las facilitamos, pero al mismo tiempo es como una guía, que es lo que vamos a revisar en el transcurso de la hora que tenemos todos juntos aquí, ¿verdad? Entonces, la primera clase, como dije anteriormente, vamos a explorar el origen del término, la historicidad y la aplicación de los sacramentos y cómo llegamos al entendimiento de ellos, ¿sí? ¿Ustedes saben de dónde viene el término sacramento? Sacramento. Yo lo puse en la clase, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué le llamamos sacramento? Padre Beto. ¿O alguien que sepa, que quiera comentar? Todavía no le estoy haciendo examen. Todavía no empiezo, ya están haciendo examen, ¿verdad? Creo que lo apuntaste en la clase, no estoy seguro ahorita, pero
Ujú, ujú, Es una palabra que usaban en latín, ujú, se empezaron a usar en latín que venía del griego. Al principio usaban la palabra mysterion, que era ujú, como un empezar a platicar una historia, desenvolver algo. ujú, No es el misterio exactamente como lo conocemos ahorita, pero es como ujú, dar a conocer algo, dar poco a poco a conocer algo. ujú, Después en latín pasó a ser como una alianza, un ujú, pacto, un compromiso que se hacía con ujú, alguien. Al principio con en los soldados principalmente ujú, se hacía ahí ujú, y hacían un compromiso para estar ujú. en el ejército. Sí. Entonces el sacramento empezó siendo como ese compromiso que se hacía de las dos partes. En la Ujú, Biblia se usaba el berit, ujú, que quiere decir un pacto que se hace, un compromiso que se hace ujú. entre Dios y el pueblo. Exacto. Sí, básicamente el sacramento, si ustedes saben, o sea, Jesús, por ejemplo, nunca dice, bueno, voy a poner un sacramento, ¿no? O en la Biblia esto es un sacramento, ¿no? El sacramento básicamente, ¿se acuerdan que, bueno, en griego, en latín, se utiliza sacra, lo que es sagrado, sacramento. En griego se conoce como misterio, ¿sí? Entonces, todo lo que es, ¿y qué es un misterio? Un misterio es lo que no podemos entender, pero que sucede, que está ahí presente, ¿verdad? Entonces, como decía el padre Beto, antes del cristianismo, el cristianismo surge, bueno, Jesús no era cristiano, básicamente, ¿no? O sea, Jesús empezó, era judío, entonces, y bueno, cuando las primeras comunidades después de que Jesús muere, bueno, resucita, las comunidades empiezan a crear, buscar esta forma de entender esos misterios, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es el sacramento, como decía el padre Beto, se utilizaba, como es latín, ustedes saben que Roma estaba conquistando, bueno, Roma era el poder que estaba ocupando la Palestina del primer siglo, en la época de Jesús. Entonces, el lenguaje que utilizaban en la lengua franca era el latín, ¿verdad? Entonces, sacramentum es una palabra en latín, ¿sí? Y esto lo que significaba, involucraba una ceremonia o en lo que entendemos, lo que es una ceremonia religiosa en un lugar sagrado. Entonces, los cristianos del siglo segundo, sí, estamos hablando ya que hace 200 años después de que muere Jesús, se apropiaron del término, ¿sí? Y lo usaron para hablar con sus contemporáneos sobre las ceremonias de iniciación cristiana. Ustedes se acuerdan que el bautismo era principalmente uno de los elementos de iniciación cristiana y el bautismo se conocía no ahora como que te vamos a dar agüita en la cabeza, era moverse, era el tiempo de preparación de los primeros cristianos, era un tiempo de preparación bastante fuerte en los que tenías que cambiar totalmente radical tu vida y el bautismo era esa forma en la que se te podían perdonar los pecados, ¿no? Entonces el bautismo no estaba considerado como limpiar tu alma, sino ni un boleto para el cielo, era cambiar radicalmente, ¿no? Y era una forma de iniciación cristiana, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, ¿qué es el bautismo, no? El bautismo, entonces la gente decía, bueno, es como un sacramento, ¿verdad? Entonces el sacramento se administraba a las nuevas personas reclutadas, ¿sí? Entonces el uso del sacramento, básicamente se utilizaba porque era lo que lo utilizaban los romanos como una forma de compromiso. Entonces, lo que decían los cristianos, bueno, el bautismo ¿qué es, qué es el bautismo? Pues es como un sacramento, ¿ok? Entonces, entonces ya de ahí utilizaban la palabra sacramento. ¿Sí? ¿Sí me siguen? No, Sí. si no me entienden, si lo estoy confundiendo, me dice si los confundo. Sí, El, quiero el, que el, entiendan los orígenes de la palabra. Ujú, el- en aquel tiempo en Roma, ujú, los soldados tenían que hacer un compromiso y ujú, decir, yo voy a pelear, yo soy parte del ejército, yo soy parte del imperio, y ujú, esa promesa la escuchaba el capitán o el que estaba a cargo de los soldados. Y ujú, entonces muchas veces lo hacían en un lugar especial.
en un lugar especial por del ejército. Eso era el sacramentum, era la palabra que usaban ellos, sacramentum. Entonces, cuando iban, ellos decían, vamos a hacer el sacramento, es decir, vamos a jurar, vamos a demostrar que vamos a ser fieles y que vamos a ser parte del ejército como miembros del imperio. Y tenían ciertas condiciones, no cualquiera podía llegar a ser soldado, tenía que ser un ciudadano romano, tenía que ser alguien, tenían ciertas condiciones. Entonces, cuando los cristianos empiezan a recibir mucha gente fuera de la tradición de los hebreos, de la tradición judía, entonces tenían que darles alguna idea de lo que iban a hacer. No nada más era bautizarlos, sino que tenían que saber y comprender a qué se comprometían. Por eso el bautismo es la puerta por donde entramos para formar lo que es el cuerpo de Cristo. Es un compromiso, no nada más es para decir, pues mi abuelita dijo que ya hay que bautizarlo. Y a bautizarlo. No, era un compromiso. Tenían clases que tenían que asistir, lo que era el catecumenado en aquel tiempo, porque eran para adultos. Entonces, eso pasó bien fácil de ser de ese sacramento, ¿no? Ese compromiso de los soldados, lo entendieron bien fácil las personas que iban a empezar a ser miembros de este nuevo movimiento que era el cristianismo. Que era un compromiso bastante fuerte. Era un compromiso que tenían que asumir, no nada más era de decir, ahora yo quiero ser de estos o yo quiero ser de aquellos. No como para escoger un equipo de fútbol o algo así. Exacto. Entonces, era interesante era el compromiso. Entonces, por eso se decía, era como el sacramento. Entonces, se utilizó. Entonces, bueno, y como estamos viendo esto, lo estoy poniendo en la página principal, ¿no? El uso del término sacramento tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Dependiendo de las enseñanzas específicas de cualquier denominación, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos a la denominación episcopal, hay luteranos, tenemos romanos católicos, ortodoxos, y cada uno tiene una definición distinta, ¿verdad? De hecho, en el libro de oración común, no sé si ustedes lo tienen, tenemos una nueva traducción, no la he revisado ahorita, Sandra, que estamos viendo la nueva traducción, pero la traducción vieja nos habla de los sacramentos. Lo que se entiende como sacramentos son signos externos y visibles, ¿verdad? De gracia interna espiritual, dados por Cristo, como medios seguros y eficaces por medio de los cuales recibimos la gracia. Entonces, es la definición que tenemos en el libro de oración común, que está en la página 750 del libro viejo. Son signos externos y visibles, ¿verdad? Entonces, el signo externo y visible en el bautismo es el agua, ¿verdad? La gracia es el espíritu que se presenta dentro de eso. Es como el signo externo visible en la Eucaristía, es el pan, ¿verdad? Entonces, la gracia interna es el espíritu que se manifiesta en la presencia real de Cristo en el pan, ¿sí? Entonces, por eso definimos dos sacramentos aquí en la iglesia episcopal, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar, voy a mezclar un poco sacramentos como los entendemos. Muchas veces entendemos los 7 sacramentos. Yo los voy a tratar de definir más bien como 2 sacramentos, pero básicamente, bueno, también puedo mencionarlos. Sí, Beto. Otra manera de platicar esto es decir los sacramentos principales que Jesucristo nos mandó. Exacto. Y los otros que han surgido, y los otros sacramentos que han surgido a lo largo de la historia. Gracias, sí. Qué bueno. Qué bueno que tengo a Beto para que ahí no estamos, ahí nos ayudamos con la clase. Sí, entonces por los demás sacramentos sí, que se ha manifestado a través de la historia, porque no solamente no existía, por ejemplo, el matrimonio, el sacramento del matrimonio no existía a la época de después de Jesús, ¿no? Entonces se fueron adaptando, etcétera. Entonces, el sacramento, como hemos visto nosotros en el libro de oración común, es el signo externo y visible de la gracia interna. Los sacramentos, en el libro que básicamente me estoy basando, que es mi definición, que me encanta esta definición,
son las puertas a lo sagrado, ¿sí? Es un sacramento, es una puerta que te abre a lo sagrado, ¿sí? Y el sacramento es el misterio también, ¿no? O sea, todo lo que refleja la presencia de Cristo, el poder de Dios en nuestro mundo, se considera un misterio sagrado, ¿sí? O sea un gesto como imposición de manos, objeto sagrado como un ícono o una imagen, o una actividad sagrada como proclamar palabra, que es, por ejemplo, las homilías, los sermones sacramentales, o caminar una procesión, ¿no? Entonces, es la definición que nos da otro libro que se llama Denis Smolarsky. Entonces, también todo lo que refleja la presencia se considera un misterio sagrado, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes no se han sentido cuando el Padre les impone las manos, cuando están en momentos de oración o cuando tienen un momento en el que tienen que sienten que sienten la sanación. Entonces, las imposiciones de manos está ahí, es un momento sagrado. Los íconos es muy interesante, por ejemplo, los íconos en la iglesia ortodoxa tiene diferentes íconos, pero el ícono no se adora, el ícono te abre la puerta hacia esa nueva gracia, ¿no? Perdón, Brian, ¿quiere hablar? Right. Una pregunta es que las otras iglesias protestantes, por ejemplo, los bautistas, los metodistas, las iglesias evangelísticas, es que ellos hablan de sacramentos, es que ellos usan este término. No sabría decirle, hasta donde yo tengo entendido, no. Los bautistas, la iglesia bautista, ellos se basan mucho en la palabra, en lo que es la palabra, en lo que es la predicación. Metodistas sí usan, los luteranos obviamente también. Desconozco las otras denominaciones, pero por ejemplo nosotros nombramos nuestras iglesias, las iglesias, por ejemplo, que es la romana católica, luterana, ortodoxa, episcopal, anglicana, se conocen como iglesias litúrgicas, en la iglesia litúrgica, iglesias sacramentales en las que se practican estos actos sacramentales, ¿sí? Sí, desconozco con los bautistas, pero nosotros practicamos esos actos sacramentales. Sí, entonces, por ejemplo, también una de las cosas que yo veo cuando la gente dice, cuando ves tú una imagen, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la imagen de la guadalupana. Muchas veces te dice, oh, ¿por qué estás adorando la imagen? Muchas veces las imágenes, o sea, en mi opinión, si tú estás consciente de lo que estás haciendo, no estás adorando la imagen, estás utilizando a esta imagen como una puerta a que te abre la puerta a lo sagrado, ¿sí? Cuando tú adoras una imagen es como te quedas aquí, estás adorando la pura imagen, pero si tú ves esta imagen y la usas como puerta, te revela otras muchas cosas, ¿sí? Entonces no es tanto que si tú te quedas aquí, estás en la idolatría. Si tú pasas del misterio y utilizas la imagen como puerta, entonces te da otra perspectiva. Sí, o sea, no es como ponerle la veladora a la virgencita y la virgencita me va a ayudar. No, yo le estoy viendo como una imagen, como una gracia, como el ícono, como esta imagen que me va a abrir la puerta hacia lo sagrado. Y es lo que usan los ortodoxos también mucho, ¿no? Padre Beto. Estaba platicando con un sacerdote luterano que le hicieron una pregunta y le dicen, ¿por qué vamos a poner a la Virgen de Guadalupe ahí a un lado, a un lado detrás del altar? Y dice, pues yo creo que Cristo no se enojaría tener la foto de su mamá ahí a un lado de él. Y muchas veces, yo creo que es parte de eso que a veces no nos centramos en esa guerra con otras denominaciones, con otras tradiciones, y perdemos lo importante de que tenemos nosotros, que son los signos, que es ese momento en que por medio de ellos recordamos algo, ¿no? Yo creo que pudiera preguntar a cualquiera de nosotros si tenemos fotos de nuestra familia o de nuestros seres queridos, si me rompen la foto, no por eso ya se me rompió el corazón, ¿no? Pues puedo sacar otra foto o no necesito más fotos. ¿Por qué? Porque sabemos que nada más nos recuerdan y eso es
yo creo que eso es importante, que en nosotros no quedarnos nada más con el objeto, sino ir lo que va detrás de ese objeto, detrás de todo aquello. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Pero cuando nos quedamos y que queremos adorar el pan, entonces es diferente. Sí, Tenemos, exacto. ¿me entienden? Es parte, ese es el sacramento, es parte del sacramento. No sé si alcanzaron a ver o si pueden ver el video que envié hace un rato de el Espíritu Santo, ver cómo la gracia es el Espíritu Santo de Dios que viene y nos transforma y nos cambia, pero requiere una acción también de nosotros. Gracias. Sí, no, gracias, Padre, gracias, gracias. Entonces, si se fijan, como dice, sí, muchas veces es una imagen, o sea, nosotros tenemos, Dios nos da 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos la vista, el olfato, los oídos, el tacto. Entonces, no sé si ustedes han estado participando en una iglesia anglo-católica. La iglesia anglo-católica utiliza los elementos dentro de la liturgia, ¿no? Todos los sentidos están envueltos. Yo, por ejemplo, me formé en una iglesia anglo-católica antes de ser, bueno, en parte de mi ordenación. Mucha gente le llama la High Church, ¿no? Porque hay incienso, ¿sí? Entonces el incienso es respiras, ¿no? O sea, el incienso es el olor, y cada que tú hables, por ejemplo, Cristo, tú haces una reverencia, ¿no? El tacto, o sea, utilizas la vista, las imágenes bellas. Entonces, la experiencia religiosa envuelve los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, por eso mismo estamos diciendo que son las puertas que nos abren, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, y no importando la definición que le damos, podemos identificar que es un signo sagrado, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención muchas veces cuáles son los símbolos o los signos sagrados, ¿no? Déjame compartir mi imagen aquí para que vean, ¿sí? Entonces, también vemos que cada religión, muchas religiones tienen lugares, acciones y personas que son simbólicas, ¿sí? De alguna realidad que envuelve un misterio que es sagrado en esa diferente religión. Tenemos lugares sagrados, ¿no? Los lugares sagrados que existen en los templos, iglesias, montañas, ríos, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son, no sé, por ejemplo, cuál es el río sagrado para los hindús? ¿Saben? Creo que sí. ¿Alguien sabe? O sea, por ejemplo, los hindús consideran el río, el Ganges, como un lugar sagrado, ¿sí? Dentro de la tradición bíblica, tenemos la montaña, ¿sí? Tenemos los montes, o sea, donde la transfiguración, de hecho, mañana tenemos la transfiguración, o sea, que es el de Mateo, ¿no? Tenemos el Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa en la montaña? En el monte, ¿qué pasa? O sea, el monte es donde se revela a Dios, ¿no? Se revela, tenemos que Moisés se va a la montaña, al Horeb, a recibir los mandamientos, ¿no? Entonces, en la montaña también es cuando se le presenta el viento, el Aya, ¿no? Cuando le habla el murmuro de la voz suave, en la montaña se presentan, tiene una referencia sagrada, ¿no? Las iglesias nuestras también se consideran, bueno, muchas veces entras a la iglesia, pues quítate el sombrero, ¿no? Porque estás pasando, ¿no? Estás en un templo, estás en un lugar sagrado, ¿sí? Entonces, tú entiendes estos lugares sagrados, por ejemplo, o tú vas a México o a Centroamérica, las pirámides, ¿no? O sea, tú no sé, has subido a una pirámide. O sea, eran lugares, templos sagrados, ¿no? En los que nuestros antepasados tienen una forma de conexión con Dios de una forma distinta, ¿no? Pero eran lugares sagrados, ¿sí? De hecho, yo tuve una clase en la universidad que se llamaba Espacios Sagrados. Y muchas veces también, como tú colocas tu iglesia, tú presentas una teología distinta. No sé si muchas iglesias
no sé, al menos en Seattle, muchas veces tienes una pila de agua, la pila de bautismo, casi al frente, ¿no? Por ejemplo, All Saints no tenemos ni pila de bautismo, ¿no? Entonces, tienes una teología distinta, pero cuando tú presentas una pila de bautismo en el centro, el significado es que tú estás partiendo las aguas, estás caminando en la peregrinación hacia lo sagrado, estás rompiendo las aguas, estás recreando la imagen de liberación, ¿no? De cuando los israelitas salen de Egipto. Entonces, al mismo tiempo vas y te vas presentando hacia el espacio sagrado, ¿no? Entonces, como tú acomodes sus espacios dentro de la iglesia, también importa, y cómo le das referencia a la teología diferente, ¿no? Tenemos Una, acciones sagradas, sí, perdón. disculpa, padre, una preguntita. Sí, sí. Yo crecí con la noción de, bueno, creciendo con la católica romana, Ujú. siempre se hace la reverencia o la señal de la cruz al pasar, al cruzar las puertas del templo de la iglesia. Mm. ¿Esa es una práctica también de la iglesia anglicana o no? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo voy por la calle Oh. y voy, o sea, voy, por ejemplo, y cruzo y voy atravesando así que aquí es la puerta y atraveso así las puertas, ahí le señalo la cruz, eso es, No necesariamente tiene que ser claro, pero es una forma de respeto, ¿no? O sea, ah, no hay nada que te diga que lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer, ¿no? Pero si tú sientes que el lugar radica respeto, no sé, haces una oración o te persinas pero vuelvo a lo mismo, o sea, esa es una acción sagrada, ¿no? El hecho de que tú hagas una oración, o sea, tenemos, como dijimos, lugares sagrados, tenemos acciones sagradas, ¿no? La oración es una acción sagrada, cantar es una acción sagrada, ayunar, bailar, meditar, persinarse es una acción sagrada, ¿no? Entonces, Sí, tenemos también objetos sagrados, ¿no? Que son las vestimentas, o sea, tú ves el libro de oración común, o sea, no es no es el libro vaquero, ¿no? Es el libro vaquero, o sea, es un libro sagrado, ¿no? Que revela que hay conocimiento, que Dios está presente, ¿no? Que es un libro que tiene la intención de abrirnos esas puertas a Dios, ¿no? Por la oración, las imágenes, como dijimos, ¿no? Las vestimentas, ¿no? La vestimenta, ustedes van a la iglesia episcopal o romana católica, las iglesias que son litúrgicas, el hecho de que tú tengas la estola, que tú tengas la chasuble, la casulla, eso significa que es un símbolo en el que tú estás presentándote como un ícono, una imagen, ¿no? O sea, tú no eres tú, o sea, es lo que te oculta. O sea, básicamente el hecho que tú tengas esta casulla, esta estola, es el objeto sagrado, ¿no? Que te permite también entrar a estas puertas, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que son personas sagradas. Muchas veces consideras a los sacerdotes sagrados, o sea, porque se han hecho un juramento, han continuado la tradición, ¿no? Los reyes, los santos, los chamanes, las vírgenes, gurús, profetas, ¿no? Entonces, básicamente tenemos lugares, acciones, objetos y personas, ¿sí? Eso se los puse yo en nuestra clase. Entonces, lo que sí, estoy dando con esto es como una introducción de dónde nos estamos basando para analizar los sacramentos o las prácticas sacramentales de las próximas clases, ¿no? Y como dije, padre, sí, otra pregunta, padre, sí, disculpe. sí, no, Víctor, con todo gusto, sí. Pues estaba viendo la serie esta de la reina ¿Perdón? y estaba viendo la serie de la reina, de la, de la reina Isabel, Ok. la serie, y pues hablando parte de la iglesia anglicana, y algo que no me quedó en duda era la reina, o bueno, ahora el rey, no sé si decían que era el protector de la fe anglicana Ujú. o el director, o qué rol viene haciendo Oh, no, él o la reina. esa es la clase, esa clase la tomamos, fue la clase de historia, ¿verdad? Esa la Ah, tomamos la vez pasada. ¿Alguien quiere contestarle? A ver, veo a Sandra como que tiene ganas así de contestar.
Tuvimos la clase anterior sobre eso. Yo le digo. Ajá. ¿Sandra? Tú dile. A ver, Beto quería decir algo. Tiene Bueno, rato que veo. ya estoy, pero es un poquito, una pregunta un poquito atrás acerca de los símbolos, pero acerca de lo que dice Víctor ahorita, va a ser una explicación un poquito histórica en el sentido de que fue cuando el papado o los papas empezaron a tomar un poder muy grande, se olvidaron que su poder su dominio es la cuestión espiritual, la cuestión de la iglesia, y se empezaron a meter más a querer tener poder político. Entonces, al querer tener el poder político, hicieron bastante opresión a las naciones. Las naciones empezaron a buscar su propia liberación y entonces empezaron a independizar del papado, del imperio de Roma. Y eso pasó en Inglaterra. Entonces, al perder el papa el poder temporal, que era como le llamaban en aquel tiempo, el poder temporal de la iglesia en Inglaterra, el que tiene el poder temporal es la reina o el rey en Inglaterra. ¿Sí? Y era la defensora, y por eso le llaman el defensor de la fe. O sea, es un título que se le adjudica porque era para defender, porque había muchos cambios, había muchas disputas de que querían quedarse el poder entre Roma, entre Inglaterra. Y hace la distinción, y se hace precisamente la distinción de que el rey es el que tiene el poder de del gobierno, vamos a decir, del país, pero el que tiene el dominio en la iglesia, pues, es alguien diferente del rey. Pero el rey tiene la obligación de cuidar las cuestiones temporales y todo lo que está pasando. Ok, continuamos. Y Entonces, lo que iba a decir, perdón, y gracias, Sandra, por invitarme a hablar. Ya me van a cortar, ahorita van a decir, córtalo. Es acerca de los signos. Estábamos hablando, el padre Alfredo está hablando de los signos, cómo son importantes los signos, pero tenemos que ver detrás de esos signos, y eso es lo importante. Y muchas veces tenemos que ver detrás del signo, quiere decir que si no hay ese signo, aún podemos verlo. Y les voy a dar un ejemplo. El padre Alfredo estaba hablando de que nosotros tenemos los 5 sentidos y por eso el incienso es parte de que nos lleva a empezar a reconocer esa trascendencia de Dios o la experiencia que tenemos de Dios. Pero cuando no hay incienso, de todas maneras podemos sentir la experiencia de Dios por otra manera. Por el oído, por ejemplo, por escuchando la palabra de Dios. Es otra manera. Las campanitas, por ejemplo, en la iglesia hay veces que tocan las campanas y en diferentes momentos y todo, y nos acostumbramos a escuchar las campanas. A veces no sabemos ni por qué las están sonando, pero escuchamos las campanas. Pero cuando no hay campanas, de todas maneras, sigue la presencia de Dios ahí. Y no porque no hay campanas ya no valió, porque a veces pensamos, ya no valió este sacramento. Por ejemplo, si vamos a la misa y estábamos acostumbrados a el incienso o las campanas, no porque ya no hay quiere decir que es menos, no, está ahí. No tenemos en este momento por diferentes razones. Les voy a dar un ejemplo. En Santa Cruz, no podemos poner el incienso ahorita en tiempos porque el incienso prende las alarmas de la iglesia y llegan los bomberos. Entonces, no tiene sentido poner el incienso porque va a haber problemas cada vez. Y no porque no queramos apagar el alarma, la alarma de fuego, porque está bien altota la alarma de fuego, no se puede apagar, necesitan una... Entonces, eso no quiere decir que ya la Eucaristía vale menos. Sí. Los signos nos ayudan, nos conectan, nos ponen en conexión, pero si no hay otras maneras de hacerlo. Por eso tenemos todos los sentidos, o nuestra mente también nos puede traer. Aunque estemos solitos en un lugar oscuro o lo que sea, podemos tener esa relación con Dios.
hay muchas maneras, que pero no pensemos que porque falta una, ya no está completo el sacramento. Entonces, lo que Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Ah, que, por ejemplo, estamos hablando de esto de los signos y todo esto, ¿verdad? Que tenemos, pero por ejemplo, ¿dónde nos podríamos, qué referencias tenemos en la Biblia que podamos nosotros guiarnos? Porque ya ve que siempre que les decimos, tratamos de explicar a alguien de los santos, como dijo usted, o como la Virgen que la usamos como una puerta, siempre nos dicen ellos, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿O cómo está eso? ¿Qué referencias tenemos nosotros en la Biblia de eso? O sea, ¿qué pasajes podríamos usar o qué? Pues yo creo que lo que vimos anteriormente con la Biblia, o sea, la Biblia denota la historia de la salvación, ¿verdad? Sí. La Biblia no es el libro que te diga, bueno, en el artículo 31 del versículo 31 te dice esto. Uh-huh. O sea, básicamente lo que yo entiendo de la Biblia es la historia de la salvación, cómo Dios ha actuado, ha intervenido en la historia, en nuestra historia, ¿no? Entonces, pero también Dios se comunica de muchas formas, ¿no? Se comunica a través de, como digo, los sacramentos, la Biblia, las escrituras, ¿no? La tradición también, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, Dios se autocomunica con nosotros, pero más que decir, bueno, la Biblia es un código que te dice que tienes que actuar de esta forma, o dice aquí en la Biblia que puedes usar las imágenes o no. Yo no utilizaría la Biblia como esa referencia, como ese marco de constitución que diga aquí dice y aquí tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, no te dice que la montaña las montañas son sagradas. Tú analizas la montaña, tú ves que la montaña es sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque denota donde Jesús, donde Dios se aparece, se manifiesta, ¿no? Ves también en la misma Biblia que te habla sobre las aguas, ¿no? Porque las aguas parten en el principio de la creación, existían las aguas como símbolo de caos, ¿no? Pero en sí, yo no utilizaría la Biblia o decir, esto te dice que tienes, o sea, no usarla como referencia como un código, ¿sí? No sé si me explico. No sé si me explico. Sí, lo estoy entendiendo, pero ya ve que muchos de los, como dicen los hermanos separados, que de repente nos cuestionan y nos dicen, bueno, pues mira, que es que aquí en la Biblia dice que no adorarás, no te irás imagen ninguna en la Biblia. Aquí lo dice, mira. Entonces nosotros de repente pues tratamos de explicarles eso, ¿verdad? Como lo que usted está explicando, que lo utilizamos como una puerta, como algo que nos recuerda a Dios, cuando rezamos, pedimos a los santos que oren por nosotros, es lo que nos estamos recordando de todos ellos, que son personas que fueron pues casi también, como dice, personas sagradas, ¿verdad? Que nos ayudan a conectarnos con Dios. Pero ellos dicen, bueno, es que esas son cosas que ustedes creen, no realmente no son cosas que vienen en la Biblia, y es a lo que de repente entramos un poco en conflicto con. Eli, teniendo experiencia en diálogos como esos, es difícil tratar de convencerlos. O sea, en realidad va a ser bien difícil, porque lo que ellos vienen es tratar de convencerte a ti de lo que ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, va a ser difícil. Lo único, pero sí podemos decir, por ejemplo, sí hay relación en la Biblia, por ejemplo, de los sacramentos. Especialmente por eso hablamos de que Jesús nos mandó 2 sacramentos principales. Él nos dijo, vayan y bauticen. Él nos dijo, cada vez que celebren esto, recuérdenme a mí, o ténganme presente a mí. Otra vez dice también, si alguien está enfermo, impóngale las manos, y etcétera. Sí hay referencias, pero muchas veces nos van a tratar de revolver porque vienen a tratar de convencer de ti. Y en ese caso es por demás tratar de... Que uno trate de dialogar con ellos. Sí. Pero acuérdate que nuestra tradición, la tradición episcopal, como todos saben, cuando una de las cosas que te dicen, ¿por qué somos episcopales, verdad? Ok, porque nosotros nos basamos en el banquito. ¿Se acuerdan del banquito que tiene 3 patas? ¿Cuáles son esas 3 patas?
El tripié. El Tripié, las tripié, patas, el trípode. no, tripié, o sea, ¿en qué nos basamos nosotros? En lo que es las escrituras, lo que es la tradición, ¿sí? Y lo que es la razón. Entonces también, o sea, también Dios te dio una cabeza para pensar, para actuar, ¿no? O sea, está, y sí, por ejemplo, nosotros también tenemos lo que no está en las escrituras, o sea, tú puedes, la razón, si la razón o la tradición te dice, por ejemplo, lo que es la asunción de María no está en la Biblia, entonces pues, puedes creerlo, o sea, no, como te digo, no vuelvo a lo mismo, no la Biblia es un código en el que diga tienes que hacer estas cosas de tal forma, ¿no? Sí. Ah, Sí. Leti nos... Leti tenía una, ajá. Sí, Félix tiene una pregunta, bueno, algo que quiere compartir. Ya llegó don Félix. Oh, No, Félix, fíjense, ahora sí Félix, ya se echó a perder la ya cosa. ya lo extrañábamos, Félix, ya. Sí. Ya ve que casi no me dejo ver, pero aquí andamos todavía, Ujú, ¿verdad? Estaban hablando, ¿verdad? De dos cosas. Primeramente voy a hablar de cómo, de la conexión, ¿verdad? De Dios, de uno con Dios, ¿verdad? ujú, Y estaban hablando de cómo, del sentido, de cómo uno tiene los sentidos para conectarse, ¿verdad? Y digo, el sentir para mí es enfocarme en mí mismo, ujú, bíblicamente, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. Entonces, si yo me conecto conmigo mismo, me estoy conectando con el Espíritu, ujú, con el Creador. ujú, Entonces, allí es donde también bíblicamente dice, si el grano no muere, ujú, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que y luego en otras partes que también la Biblia dice, niégate a ti mismo y toma la cruz y sígueme? Ok, allí es donde también digo, pues sí, me tengo que negar yo y tengo que decir que lo que es en mí, lo que hay en mí es la gracia de Dios. ujú, Es la gracia de Dios, no es la mía. Y allí me niego yo y lo que yo soy es solamente el reflejo de la gracia de Dios, la manifestación de la gracia de Dios aquí en la tierra. ujú, Sí. Entonces, no sé, es como yo, ¿verdad? Nomás por eso es lo que yo quería compartir y ujú. me sentí. Gracias, Félix. Sí, vamos a regresar un poquito para no perdernos tanto. Básicamente lo que quiero hablar sobre esta clase, regresando otra vez a lo de la clase, es que lo que quiero que entendamos todo es que hay lugares sagrados, hay objetos sagrados, hay personas sagradas, hay acciones sagradas, ¿verdad? Y todos estos lugares simbolizan algo que va más allá de ellos mismos, algo misterioso que no se puede ver, algo especial, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que entendamos este tipo de cosas, y en general muchos de los rituales sacramentales que tenemos son ceremonias sociales, ¿no? Y esto básicamente también dramatizan un cambio en el estatus social, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos las bodas, no? ¿Por qué tenemos aniversarios, no? Básicamente lo que quiero mencionar también estas son invitaciones a tener experiencias religiosas, experiencias determinadas, ¿no? Y que son reconocidas para aquellos que tengan fe, ¿no? Muchas veces yo en los bautismos, cuando le digo, cuando preparo a la gente para el bautismo, digo, bueno, pues si tú no crees en el bautismo, pues igual no te va a funcionar, ¿no? O sea, o igual sí funciona, pero la fe también te va a abrir esa puerta, ¿no? Y si tú no tienes fe de recibir, por ejemplo, si tú recibes la comunión y bueno, pues es un pan que me estoy comiendo, muchas veces igual muchas veces no participas
este acto, ¿no? Y por ejemplo, para mí lo que yo entiendo para mí la fe es como, lo dije en un sermón anterior, que la fe para mí es una conversación, es un regalo que tú recibes en conversación con Dios, ¿no? O sea, la fe se te da cuando tú pides por esa fe, ¿no? Entonces, pero bueno, y eso es otro tipo de, me voy a analizar de otra forma. Entonces, vuelvo a lo mismo, me regreso. Entonces, el tener esas experiencias religiosas es como entrar a una dimensión, espacio donde se descubre un mundo nuevo lleno de significado, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿han experimentado, no sé, como vuelvo a lo mismo, cuando ustedes han orado o cuando van a recibir comunión, ¿han experimentado algo? ¿Han sentido algo? No sé. O sea, cuando tú recibes comunión, vas y recibes el cuerpo de Cristo, y ¿sienten algo o a veces no sientes nada? No sé. Pongo las preguntas así abiertas. O cuando tú oras, sientes que, wow, realmente Dios está presente conmigo. O cuando has participado de un momento de sanación, wow, cuando tú oras por una persona, sientes que Dios está presente. ¿Les ha pasado a ustedes algo así? Pues ¿Sí fíjese quieren que contar algo? yo quiero compartir algo que una vez yo, ¿Quién mi habla? esposa, ¿Quién está hablando? Ok, dígame, sí. Perdón. pues, compartir una experiencia que tuvimos yo y mi esposa cuando Ujú, estábamos una vez de viaje ujú, y estábamos desayunando, íbamos a empezar a desayunar y ujú, empezamos a orar y la ujú, persona que está atendiendo ahí las personas se nos quedó viendo, ¿verdad? ujú, Y ya después de que terminamos todo se nos acercó y nos dijo que ella no sabía por qué estábamos orando o por ujú, qué estábamos haciendo esto, pero que realmente ella sintió una presencia tan grande, tan bonita que ujú, dice, yo la sentí, dice, y empezó a llorar la señora, ¿verdad? ujú, Dice, sentí, no sé por qué oran ustedes o por qué están orando, pero sentí esa experiencia de ujú, que algo estaba aquí, ¿verdad? ujú, Como dice la canción. Y también nosotros lo sentimos cuando ella nos lo dijo. Entonces es algo que sí, como dicen, se siente la presencia de Dios cuando uno ora. ujú, Ajá. ujú. ¿Alguien más ha sentido algo? Sandra. Sí, pues muchas veces. Y yo pienso de que todo depende de cómo nosotros estemos en ese momento, qué tan abiertos estemos Ujú, disponibles a recibir, ujú, ¿no? Porque no solamente, a veces tenemos tantas cosas en nuestra cabeza de que no ponemos atención, o solamente ujú, leemos, ¿me entiendes? El credo o lo que sea, y es de carrera, ¿no? Y no nos ujú, detenemos o realmente analizamos bien lo que estamos diciendo o lo que ujú, estamos ujú, haciendo. ujú, Para mí es la liturgia, todo es especial. La música se siente especialmente, en la música se siente algo, ¿me entiende? Y yo le puedo decir que es el Espíritu Santo. ujú, Cuando estamos orando, se puede decir eso. Cuando el Padre impone manos, ¿me entiende? Para mí eso son cosas especiales. Cuando nos dan los elementos, la hostia, ujú, el pan y vino, ¿me entiende? Pero es cosa de que por lo menos yo siento de que esa es la cena, ujú, ahí es donde está Cristo. Él es el que ujú, nos dice, ujú, este es mi cuerpo, este es ujú, mi ujú, sangre. Así que si yo estoy abierta a eso y estoy ujú, en ese momento, ¿me entiende? ujú, Apta para recibirlo, es cuanto más voy a sentir el Espíritu Santo. Y ujú, lo he sentido en eso, porque se siente, ¿me entiende? A veces solamente, y a veces se siente en el silencio. ujú, Nosotros a veces tomamos unos 2 minutos para centrarnos, ¿me entiendes? Para simplemente en ujú, silencio, para tratar de apagar esos ruidos que hay, ¿no? Y uno puede sentir la presencia, uno puede sentir el espíritu, ujú, uno puede, así como uno puede sentir el amor de las personas, ¿me entiendes? De la comunidad, pero ese es el amor de Cristo que ujú, está con nosotros. ujú. Es un momento para mí muy, muy especial. Sí, gracias, gracias. No, voy a comentarles algo que me pasa a mí mucho, que nunca lo comento, pero cuando yo estoy presentando, cuando siempre estoy en la mesa, en la Eucaristía, al momento lo que se llama la epiclesis, cuando invitas al Espíritu
que está aquí, es algo que me pasa siempre, siempre, siempre cuando digo, santifica estos elementos, ¿no? Entonces siempre las manos como que se calientan, ¿no? Como que siempre siento este calor así cuando estás bendiciendo, cuando estás sobre los elementos, o sea, siento como caliente, ¿no? Entonces como que, no sé, es una cosa bien interesante porque siempre yo oro para ser instrumento en que el Espíritu esté presente, ¿no? Pero siempre lo pasa y siempre como que siento esa energía, ese calor, ese espíritu, ¿no? Entonces, y bueno, y pasa porque yo creo, ¿no? Entonces, igual si no creo, pongo mis manos así, igual se consagran, pero igual no lo siento de una forma distinta. Pero, o sea, son cosas que nos pasan y es cuando realizas, ves que tienes hay esos elementos sagrados que muchas veces no tienen nombre, ¿no? Muchas veces nos podemos definirlos, ¿no? Y yo creo que requiere mucho de fe. Hace 2 semanas prediqué sobre Jesús, ¿no? Que nosotros tenemos un leccionario diferente, que las lecturas son diferentes, ¿no? Porque es un leccionario de la mujer, de Gaffney, de la doctora Gaffney. Entonces, la lectura que yo prediqué fue sobre Mateo, en el que la mujer le toca el manto a Jesús, ¿verdad? Y le dice, y cuando voltea a Jesús, le dice, oh, y la mujer se cura, dice, bueno, tu fe te ha sanado, ¿sí? Entonces el intento de que tú quieras sanarte es porque tú deseas esa sanación y tú le estás sanando automáticamente. Y también prediqué sobre también los ciegos que le dicen a Jesús, Jesús, cúranos, ¿no? O sea, ten piedad de nosotros. Y bueno, ¿crees que te puedo curar los ojos? Sí, sí creemos, ok. Por tu fe se va a hacer. Entonces, tu fe es súper importante. La fe es ese deseo de curarse. Tu fe es ese deseo de participar en lo sagrado, ¿no? Entonces yo creo que es más bien el hecho de que tú dices, cuando tú oras, es el deseo de que tú quieres que Dios, el Espíritu esté presente, ¿no? Ajá. Entonces es parte del mismo sacramento, el acto sacramental, ¿no? Ese deseo de tener esa acción.